Mi amor, hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda a su hermano y amigo Jonathan Otaño. Y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca del don de lenguas. Vamos a tratar este tema tan controversial. Vamos a dar algunos tópicos, nuestra postura, que no es cátedra cuando hablo. Vamos a tratar de hablar un poquito acerca del don de lenguas. Voy a basar mi palabra o la palabra de Dios en el libro de los Hechos capítulo 1 y capítulo 2. Vamos a estar hablando acerca del don de lenguas, un desorden aún por resolver. Dice así, Hechos capítulo 1 versículo 6 dice: así pues los que se habían reunido le preguntaban, esto es, los apóstoles, a Jesús, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las épocas que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Vamos a Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu le concedía que hablase. Vamos a dejarlo hasta ahí. Estamos hablando acerca de el don de lengua, un tema aún por resolver. Bien, mis hermanos, cuando Jesús iba a ser alzado al cielo, ya en su última despedida con los apóstoles, en Hechos capítulo 1, dice que los que se habían reunido, en este caso los apóstoles, le preguntaron al Señor: ¿vas a restaurar el reino en este tiempo? A lo que Jesús contesta rápidamente: no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. En otra palabra, Jesús le estaba diciendo a los apóstoles: a ustedes no le compete, Dios te bendiga mucho, Luisa Urbáez, saludo a todos por allá. Mucho aprecio de mi parte para todos ustedes. Dice Jesús: no toca a ustedes saber los tiempos y las épocas que el Padre ha puesto en su sola potestad. Solo Dios sabe el tiempo en que restaurará a Israel. Solo Dios sabe, hay prerrogativas que solamente están en la mano de Dios. Jesús le dice: no se preocupen por el hecho de cuándo va a ser restaurado el reino de Israel. Había una promesa de que la casa de Israel iba a ser restaurada, la casa de David. Más bien Jesús le dice: no se preocupen por la restauración de Israel en este tiempo. Eso está en la sola potestad del Padre. Más bien preocúpense por esto: recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien de este lado, Luisa. Un poquito gordo, pero eso es el agua salada de la capital. Entonces, cuando venimos aquí a Hechos capítulo 2, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente fue hecho, o vino del cielo, un estruendo como de una ráfaga de viento impetuoso,
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu le concedía que hablara. Hay mucha controversia, mis hermanos, con el tema del hablar en lengua. Y es bueno que aclaremos algunos puntos. Lo primero es, como le dije, Jesús le decía a los apóstoles, no se preocupen por la restauración de Israel. Era un tema que los apóstoles querían saber antes de que Jesús sea alzado al cielo. Interesaba saber cuándo y cómo iba a ser la restauración de Israel. Recuerden que los judíos esperaban al Mesías, un Mesías guerrero, un Mesías valiente, un Mesías que lo iba a sacar del yugo de esclavitud en el cual se encontraba Israel en ese momento, que era el Imperio Romano. Y los apóstoles le hacen esta pregunta sanamente. Jesús dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones o las épocas que el Padre ha puesto en su sola potestad. Más bien, preocúpense en esto, pero vendréis sobre ustedes o recibiréis poder, dunamis en griego, recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, entonces me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien, entonces en el capítulo 2 encontramos la llegada del Espíritu Santo, ya en abundancia. Había una promesa, mis hermanos, desde Joel capítulo 2, versículo 26 al 28, Dios a través del profeta Joel profetiza que vienen días, dice el Eterno, en el cual derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y esa promesa viene a raíz de que el pueblo tenía hambre y sed por el Espíritu Santo. ¿Qué pasa? El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, o el Espíritu de Jehová en el Antiguo Pacto, venía sobre personas específicas para hacer un trabajo específico. Agarraba a un profeta para dar una profecía, agarraba a un rey para capacitarlo, para ungir, para dirigir un pueblo. Agarraba a un juez en los tiempos de los jueces, por ejemplo, en la época de Sansón, el Espíritu de Jehová venía sobre Sansón y Sansón hacía todas esas hazañas. Pero el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, no venía sobre personas para posarse sobre ellas. Venía, hacía la función y se iba. Por ejemplo, el rey Saúl fue ungido con el Espíritu de Dios para dirigir a Jerusalén, pero por su vida desordenada, dice las Escrituras que el Espíritu del Eterno se alejó de Saúl y un espíritu inmundo entonces lo poseía. Ven, pero Dios promete a través del profeta Joel que viene una época, viene una temporada donde el Espíritu del Eterno sería derramado sobre toda carne. Los jóvenes tendrán sueños, los ancianos tendrán visiones, se profetizará. No había exclusividad, sino que todo aquel que se acercara a Dios por medio del Mesías, en este caso Jesús, iba a recibir ese don del Espíritu Santo. En una ocasión Jesús dijo que en lo que creyeran en Él, de su interior correrían ríos de agua viva, hablando de esa presencia del Espíritu de Dios en nosotros. En la oración de Juan 17, desde el capítulo 15, 16, 17, ya cuando el Mesías tiene más intimidad con los apóstoles y menos controversia con las personas, en una ocasión Él le dice, mi Padre y yo vendremos a morar sobre ustedes por medio de su Espíritu. Amén. El Espíritu Santo es un desprendimiento de la presencia de Dios que se posa en una persona que ha creído al nombre del Mesías. Entonces en el capítulo 2 acontece algo extraordinario, acontece algo poderoso. Y es que dice la tradición que 120 estaban en el aposento alto. De repente viene un viento recio que llena todo el lugar y los que estaban ahí esperando la promesa del Espíritu Santo fueron todos llenos, se le posaron sobre su cabeza como llamas de fuego. Los cómo de la Biblia son interesantes de estudiar, porque cuando el escritor quiere representar lo que está sucediendo en su entorno, al no tener un marco de referencia, utiliza un
elemento que es conocido por todo el mundo, en este caso el fuego. Dice como lenguas de fuego. No necesariamente tienen que ser lenguas de fuego o llamas de fuego en la cabeza, sino que utiliza el término como, que es un término teológico que utilizaron los traductores para dar a entender algo que en su contexto de aquel tiempo no había manera de poder explicarlo. Un ejemplo de esto es en Apocalipsis, cuando dice que Juan vio seres vivientes que tenían cara como de hombre, como de águila, como de bueyes. No necesariamente tiene que ser así, pero necesita un marco de referencia para dar a entender lo que está viendo en su época, porque traerlo a 2000 años después acá es muy difícil de explicar. Pero aquí dice el escritor: y se le aparecieron lenguas como fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Eso es importante, las lenguas que hablaron los apóstoles en este momento. ¿Qué lenguas? Bueno, lenguas humanas. O sea, el mismo contexto de la Biblia te explica que fueron lenguas humanas. Cuando vemos el verso 5, dice, el verso 5 del capítulo 2 del libro de los Hechos, dice: y había en Jerusalén hombres judíos piadosos, provenientes de toda nación bajo el cielo. Eso es un superlativo, porque es imposible que de todo el lugar del mundo viniesen personas. Pero es un lenguaje que utiliza la Biblia para dar a entender que vienen judíos de muchas partes, de muchos lugares. Y dice: había en Jerusalén hombres piadosos judíos, provenientes de toda nación bajo el cielo. Y cuando ocurrió este estruendo, estaba pasando algo interesante. Algo interesante se estaba celebrando. Mira, en Israel hay 7 fiestas del Eterno que todo judío varón, junto con su familia, tenía que celebrar sí o sí, por regla. Pero de esas 7 fiestas del Eterno, habían 3 que todo varón tenía que subir a Jerusalén a santificar: Pesach, Shavuot y Sukkot. Pesach, Pascua; Shavuot, Pentecostal; y Sukkot, fiesta de los tabernáculos. Estas 3 fiestas, Pascua, Cristo muere en la Pascua; Shavuot es lo que se tradujo como Pentecostés en el griego. Pentecostés habla de 50. La fiesta de Shavuot o Pentecostés se celebra 7 semanas después de la Pascua. El número 50 se celebra entonces la fiesta de Pentecostés, y luego de eso viene la fiesta de Sukkot. Pero estas 3 fiestas que se celebraban eran muy importantes, y todo varón tenía que subir a santificarla. Pues el Espíritu del Eterno, Dios en su sabiduría, permitió que en la fiesta de Pentecostés, en la fiesta de Shavuot, la fiesta judía, que todo judío varón, como dice aquí, había en Jerusalén hombres judíos piadosos, provenientes de todas partes del cielo, porque era un mandato bíblico. Todo judío tenía que subir a santificar esa fiesta. Y cuando ocurrió este estruendo, la multitud se reunió y estaban confusos. ¿Por qué? Porque le oían a cada uno hablar en su propia lengua. En otra parte, de tal manera, las lenguas, los idiomas que estaban hablando los apóstoles y todo lo que estaban ahí reunidos eran lenguaje que las personas podían entender. Aquí lo dice clarísimo, dice: y atónitos y asombrados decían: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues cada uno de nosotros lo oímos en nuestra propia lengua que nacimos, nuestra propia lengua nativa? Y empieza a mencionar las naciones de los cuales los judíos piadosos que menciona el versículo 5 subieron a Jerusalén. De las naciones, por ejemplo, habían judíos de Partos, judíos medos, judíos elamitas,
y los que habitan en Mesopotamia, en Judea y también en Capadonia, Ponto y Asia, Frigia y también Panfilia, Egipto y las regiones de Libia junto a Cirene, y los romanos forasteros, tantos judíos como prosélitos. Prosélitos son personas que no nacieron judías, pero que se adherieron a la religión judía, decidieron se convirtieron a la religión judía. Y dicen: prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahí no estaban los apóstoles hablando Rabasabasani, nada de eso. Ahí los apóstoles, en el idioma vernáculo de cada uno de esos judíos, de esas naciones, estaban hablando las maravillas de Dios. En su sabiduría y en su sapiencia, el Eterno decidió derramar de su espíritu en una fiesta donde todo judío de toda nación conocida en este entonces sabía que tenía que santificarla por regla. Dios en su sabiduría, repito, decidió derramar y cumplir la promesa de Joel 2, 24 al 26 o al 28, que hablaba que derramaría de su espíritu sobre toda carne. Todo judío de esas diferentes naciones que estaba presente ahí estaba escuchando en su idioma de nacimiento las maravillas de Dios. Un ejemplo, por ejemplo, si yo como dominicano hubiese ido a Jerusalén, algún apóstol de eso hablaría de las maravillas de Dios en el idioma que yo pueda entenderlo. Ya sea hablando, yo estoy seguro que dentro de esas maravillas de Dios está hablando el Evangelio, porque una manera de proclamarse el Evangelio a partir del capítulo 2 de Hechos, o sea, en su sabiduría Dios decidió que los apóstoles, en el lenguaje de cada uno de ellos, por medio del Espíritu, pudiera expresar las maravillas del Evangelio, para que cuando esas personas regresaran a sus naciones, regresaran hablando de las maravillas, de lo que Dios había hecho en Jerusalén. Recordemos que no habían redes sociales, estamos hablando del judaísmo del siglo I. Ahí no había Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, nada de eso. Ahí el mensaje era boca a boca. Todas estas personas que eran de esas naciones iban a regresar a su país predicando las maravillas que los apóstoles, por medio del Evangelio, habían escuchado a través de este don de lengua. Tanto judíos como prosélitos los escuchamos hablar la maravilla de Dios, y estaban todos asombrados y perplejos, y se decían unos a otros: ¿qué significa todo esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Otros, como siempre, burlándose, decían: están borrachos, están llenos de licor, están hablando sandeces. Ahora, entonces Pedro, versículo 14, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dijo: varones judíos y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y se escuche mis palabras, porque esto no están borrachos como vosotros pensáis, pues a la hora tercera del día no vamos a estar borrachos, dice Pedro, sino que es lo dicho por medio del profeta Joel, lo que le estaba diciendo. Dice: y acontecerá en los postreros días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Ciertamente sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Pablo está tomando la profecía de Joel para dar a entender que esa profecía se estaba cumpliendo aquí en Hechos capítulo 2. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, y empieza a hablar acerca de todo lo que hicieron con Jesús. ¿Ve? Pero en el versículo más adelante, 37, dice: al oírlos, escuche esto, al oírlo, todo lo que Pedro estaba explicando luego de ser lleno del Espíritu Santo. Ahí no estamos hablando del Pedro impulsivo que agarró el cuchillo y le cortó la oreja a Malco, no estamos hablando de Pedro que le dijo a Jesús: vete y que no te suceda esto. Estamos viendo a un Jesús que ha sido transformado por el Espíritu Santo. Dice que al Pedro ser lleno
de la presencia del Espíritu Santo, vemos ahora un Pedro con carácter, un Pedro que ha sido cambiado. Y en el versículo 37 del capítulo de Hechos dice: al oírlos entonces se compungieron de corazón. ¿Quiénes? Todos los varones que estaban reunidos en esa fiesta y que escucharon el estruendo del Espíritu Santo y que decían que estaban borrachos. No, ahora Pedro dice: al oír esto, entonces se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro a ellos le contestó: arrepentíos y sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Mesías, para perdón de pecados, y reciban el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es esta promesa. Vamos a poner esto en contexto. Pedro está predicando lleno del Espíritu Santo y le dijo todo lo que estaba pasando, que esto es la promesa que Dios había hecho a Joel, etcétera, etcétera. Lo interesante de esto, cuando tú lees el texto bíblico, dice que al pueblo escuchar esto se compungieron. Y es que una prédica llena del Espíritu Santo, el resultado es compungimiento de las personas que lo escuchan. ¿Por qué hoy en día se predica y no hay compungimiento, no hay constricción, no hay ese arrepentimiento que produce el Evangelio? Porque los que predican están vacíos, no están llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dijo Jesús el Mesías, que es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Si una prédica, por muy bonita que sea, muy elocuente, muy bien formulada, no tiene el respaldo del Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de juicio y de justicia, no va a suceder lo que sucedió aquí en Hechos capítulo 2. Dice que el mismo pueblo que estaba compungido al escuchar las palabras de Pedro, ellos mismos le dijeron a los apóstoles: ¿qué hacemos? O sea, hemos escuchado estas palabras y estamos compungidos, no sabíamos nada de eso. Apenas venimos de nuestras naciones a santificar la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés, y nos encontramos con esto, de que Jesús es declarado Mesías, de que murió por nosotros, de que resucitó, ha subido a la diestra del Padre. Estamos compungidos, ¿qué hacemos? Entonces Pedro le dice: arrepentíos primero, y segundo, bautícese cada uno en el nombre de Jesús el Mesías. En el nombre de Jesús el Mesías, para perdón de pecado, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es un regalo, es un don que Dios nos da. Dios te bendiga, mi hermano Alexis. Dios te bendiga mucho, mi hermano Kelvin. Dios te bendiga. Paloma Abigail, ay, Dios te bendiga. Dios le bendiga a todos mis hermanos. Pero ahora, esta es la introducción del tema en realidad. Ahora vamos a entrar a terreno apache. Vamos a entrar ahora a terreno apache. Vamos a hablar del don de lenguas y un desorden por resolver. A mí me asombra que el apóstol Pablo, el escritor de la carta de Corintios, habla de los dones. En el capítulo 12 habla de los dones y se toma 3 capítulos o 2 capítulos y medio para hablar acerca de un solo don, para explicar el desorden que estaba pasando en Corintio. Repito, en el capítulo 12 él habla: pero ahora, hermanos, no quiero que ignoréis este asunto acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras ignorante, en el capítulo 12, del 1 al 12, habla acerca de los dones, las operaciones y los ministerios. Pero cuando llega al oído de Pablo el desorden que estaba pasando en Corinto, Corinto era una ciudad que era bendecida por la presencia del Espíritu Santo, muchos dones activos, de todo, milagro, ministerio, pero estaban haciendo demasiado énfasis en el don, o supuesto, entre comillas, don de lenguas. Y Pablo tiene que resolver, como siempre, este desorden a través de cartas hasta que él fuese de manera presencial. Dice: si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un bronce que resuena y un
címbalo que retiñe. Pero en el capítulo 14 que él entra de lleno a resolver el tema del desorden de los dones. Dice, sigan el amor y procurad los dones. O sea, lo primero es amor. Jesús nos enseñó a amarnos unos a otros y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Aquí el término profetizar no tiene nada que ver, mis hermanos y amigos, con tú dar una palabra para el futuro, una palabra profética. No tiene nada que ver con eso. Aquí profetizar tiene que ver con otra cosa que vamos a ver más adelante. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 12, seguid, capítulo 14, seguid el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas, escuche esto, el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, pues por el Espíritu habla misterio. Es algo personal, cuando tú hablas en esas lenguas que no son lenguas humanas, sino que son lenguas espirituales, dice el apóstol Pablo, que habla misterio. Y si el que está al lado no lo entiende, pues no tiene sentido que yo me pase la noche entera hablando misterio o hablando en lenguas espirituales que nadie va a entender. Dice, pero el que profetiza, aquí está hablando, repito y lo seguiré repitiendo, no está hablando de una persona que toma la palabra y dice, así dice el Eterno, dentro de 2 años viene un maremoto. Nada que ver con eso. Aquí habla de otra cosa que no quiero adelantarme. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consuelo. El que profetiza aquí tiene que ver con la enseñanza de la palabra, el que enseña la palabra. El que profetiza, entre comillas, el que habla la palabra, habla a los hombres para 3 cosas. Primero, para edificación, porque en Efesios Pablo aclara que los dones que se nos ha dado, los regalos, los carismas, como tú le llames, los dones que Dios nos ha dado es para la edificación de su cuerpo. Si usted es maestro, si usted adora, si usted canta, si usted predica, si usted profetiza, si usted hace algún asunto con su talento, todo tiene que ver con la edificación del cuerpo de Cristo. Para otra cosa no puede ser. No puede ser. Todo esto es para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consuelo. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, o sea, el que enseña o predica la palabra, edifica a la iglesia. Tú hablas muchas lenguas, bien, hazlo para ti y hazlo para el Señor. Excelente. No es que no hables en lengua. Es que no creas que tú hablas en lengua y que nadie te entienda. Tú no estás edificando a nadie. Tú te estás edificando tú mismo. El que habla en lengua, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que, dice el apóstol Pablo, quisiera que todos ustedes hablaran en lengua, pero mucho más que profetizar, que profetices, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que los intérprete o que lo interprete a la iglesia, y la iglesia recibe edificación. Aclaro, dice Pablo, yo deseo que todos hablen en lengua, que tu espíritu se comunique con el Eterno, con gemidos indecibles que no pueden ser entendidos por personas. Pero yo deseo más que tú profetices. Y repito, aquí el término profetizar es que tú enseñes, que tú exhortes, que tú edifiques a la iglesia en su idioma vernáculo. Porque hermanos, escuche esto, que esto pasa, y esto pasaba en Corinto y seguirá pasando porque la iglesia no quiere edificarse. La iglesia lo que le gusta es estar dando vueltas, brincando y todo ese tipo de cosas. Cuando alguien dice, eso soy yo. Cuando yo escucho que una iglesia dicen, se metió Dios, ahí mismo yo salgo, porque yo sé qué fue lo que se metió y nada tiene que ver con Dios, hermano. Y es tiempo de edificar la iglesia, es tiempo de enseñar la iglesia, es tiempo de enseñar el pan sin levadura a la iglesia. Dice el apóstol Pablo, porque hermanos, escuche esto, está dando un ejemplo, hermanos, porque hermanos, si yo fuera a ustedes hablando en lengua, ¿de qué provecho sería si no os hablo con revelación o conocimiento o con profecía o doctrina? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Si yo voy a ustedes y agarro el micrófono, trayéndolo al siglo XXI, y empiezo a... por Dios,
¿En qué edifico yo a ustedes? Si no voy con revelación, con conocimiento, con práctica o doctrina. Es una pregunta que está haciendo el apóstol Pablo. Versículo 7. Aún las cosas inanimadas que dan sonido, bien la flauta o la cítara, si no dieran distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que toca la flauta o lo que toca la cítara? En otras palabras, dentro del mismo contexto, todos los instrumentos tienen su armonía que lo identifica. Si yo voy a ustedes hablando en lengua y no me entienden, no está pasando nada. Dice, versículo 10, tantas clases de voces hay quizás en el mundo y ninguno carece de significado. Dice, pero si no entiendo el significado de la voz, seré un extranjero para el que la toca, y el que habla, un extranjero sería para mí. Así también ustedes, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. El apóstol Pablo está enfatizando mucho lo que es la edificación de la iglesia. Porque a Pablo lo que le interesa es que la iglesia sea edificada, no que tú te exhiba por medio de un don que a usted se le dio para edificar la iglesia. Hay personas que utilizan los dones para exhibirse ellos, pero el don que se te dio es ¿para qué? Para edificar la iglesia. Por lo tanto, el que habla en lenguas, ore para que pueda interpretarla o para que pueda entenderla y así pueda edificar a la iglesia. Si usted habla en lengua y no entiende lo que habla o no tiene el don de interpretación, háblela para usted solo, póngase en una esquina y usted y Dios ahí empiecen a hablar en lengua. Dice, por lo cual, el que habla en lenguas, ore para que la interprete. Porque si yo oro en lengua, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y aquí el apóstol Pablo está apelando al conocimiento. El conocimiento es lo que transforma. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conoceréis, conocimiento. La iglesia es muy emocionalista y le gusta mucho el can. Y cuando se habla de conocimiento, usted ve que la gente no quiere conocimiento. La gente lo que quiere es estar brincando. La gente lo que quiere es estar moviéndose de aquí para allá. Y cuando le hablan de conocimiento, la gente no va a los estudios bíblicos, pero va a los conciertos, están llenos de gente. Hacen un culto y cantan 50,000 alabanzas, pero a la hora del mensaje, a la hora de la prédica o a la hora del estudio bíblico, la gente se aburre porque la gente no quiere saber de conocimiento. La gente lo que quiere es emociones, que le toquen los sentimientos, que le toquen las emociones. Y Pablo está apelando al conocimiento. Dice, entonces ¿qué? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Entonces, cantaré salmo con el espíritu, pero también cantaré salmo con el entendimiento. Porque si bendices en el espíritu, ¿cómo dirán amén a tu acción de gracia el que oya o el que ocupe el lugar de simple oyente si no entiende lo que dice? Si yo, hablando en lengua, te estoy bendiciendo en el espíritu, pero yo no entiendo lo que tú me estás diciendo, yo voy a quedar así, mira. No sé lo que está pasando, pero sigue el apóstol Pablo educando a la iglesia de Corinto. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias, escuche esto, a Dios, de que hablo en lengua más que todos ustedes. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para instruir a otros que 1000 palabras en lengua. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, en el deseo de conocer. Pablo dice, no seáis niños en la manera de pensar, sean niños en el sentido de que el niño le gusta experimentar, le gusta saber, le gusta conocer. El niño cuando está creciendo su cerebro tiene hambre de aprender. Pablo dice, hermano, no seáis niños en el modo de pensar, no piensen como niños, crezcan, maduren. El escritor a los hebreos dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pablo dice, sed niño en la malicia, pero sed maduro en el modo de pensar. Dice, así que las lenguas son por señal, no a los que creen, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los que creen. Entonces tuve un montón de predicadores hablando en lengua en campañas.
y hermano, eso no edifica a nadie. Lo que edifica es la palabra explicada, expuesta de manera majestuosa, con la inspiración y la guianza del Espíritu Santo. ¿Por qué la gente no se compunge en las campañas? Porque en la campaña se está predicando otro tipo de evangelio. Porque estamos viendo un montón de predicadores en este siglo XXI que son unos showmen. Son más emociones que palabras. Y tú lo ves que hablan más en lengua que los corintios en campaña. Y los impíos se quedan así. No entienden nada. Entonces es momento de que las iglesias pentecostales vuelvan a la palabra y dejen su emocionalismo. Que las emociones no convierten a nadie. Lo que transforma un corazón duro es cuando la palabra penetra con poder del Espíritu Santo, como pasó en el Pentecostés, Hechos capítulo 2, cuando el pueblo le dijo compungido: Pedro, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Pedro? Y Pedro le dijo: arrepiéntase cada uno y bautícese para que reciban el don del Espíritu Santo. Pero un montón de gente que lo que están en la calle con lucecita, brincando, con baile bien coreografiado, bien chulo, y una palabra que no convence ni a ellos mismos que le están predicando. Porque es puro espectáculo lo que está pasando. Y el apóstol Pablo tenía que poner en orden esta iglesia de Corinto. Como también tiene que poner en orden lo que está pasando ahora mismo. Demasiadas lenguas en los altares y poca palabra explicada. La lengua no transforman a nadie. La lengua no convencen a nadie. Y voy más allá. Cuando el enemigo en Mateo capítulo 4 vino a Jesús para tentarle, Jesús lo venció utilizando 3 versículos del Antiguo Testamento. Escrito está y escrito está, Satanás. Jesús no le habló en lengua: vete, Satanás. No, le dijo: escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. La palabra todavía sigue teniendo poder. Y el apóstol Pablo tenía que hacerle entender a la iglesia de Corinto y a la iglesia del siglo XXI: menos lengua y más palabras. Dice: en la ley está escrito: en otras lenguas y en labios de otros hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los que creen, sino a los incrédulos, pero las profecías no a los incrédulos, sino a los que creen. Si pues, escuche esto que es poderoso: si pues toda la iglesia se reúne y todos hablan en lengua, y entra un incrédulo o incrédulos, ¿no dirán que está loco? Señores, esto está escrito en Corintios, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 23. Parece que Pablo estaba viviendo en el siglo XXI. Escuche lo que dice el apóstol Pablo: si pues toda la iglesia se reúne y todos hablan en lengua, y entra un incrédulo o entran varios incrédulos, ¿no van a decir que están locos? Pero ¿qué hace la iglesia del siglo XXI? Cuando todos se reúnen y empieza todo el mundo habla en lengua y entra un incrédulo, el incrédulo se devuelve. Pablo lo dijo: van a pensar que estáis locos. Pero ¿qué dice la iglesia del siglo XXI? Sí, estamos locos y nuestro manicomio está en el cielo, haciendo al Rey de Reyes loco también, porque el Rey del cielo es el Eterno. Blasfeman sin darse cuenta. Blasfeman del cielo sin darse cuenta al decir que nuestro manicomio está en el cielo. Porque no entienden las escrituras, trazan mal las escrituras. Ahora dice aquí, versículo 24: pero si todos profetizan y entra alguien incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todo es juzgado. Si alguien entra y ve que están explicando la palabra, trazándola bien, escucha, se sienta y puede ser transformado por la misma palabra. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adora a Dios.
conociendo que Dios está verdaderamente dentro de ustedes. ¿Ve la diferencia entre un incrédulo que entra y encuentra ese alboroto, a otro incrédulo que entra y encuentra que están explicando la palabra, trazando bien la palabra? Oye, me he tocado y fácilmente, mira, entendí la palabra y quiero ser parte del cuerpo de Cristo. Pero no con esa loquera que tenemos en el siglo XXI. Y escúcheme, hermanos y amigos que me escuchan, esto está escribiendo el apóstol Pablo. Esto no, simplemente estoy leyendo y explicándola. Entonces, ¿qué hay, hermanos? Cuando se reúnan cada uno, tienen salmo, tienen doctrina, tienen revelación, tienen lenguas, tienen interpretación. Hágase todo esto, pero hágase todo, dice, para edificación. Si alguno habla en lengua, escuche esto, si alguno habla en lengua, que sean 2 o a los menos 3, y que hable por turno, y si hay intérprete. Pero eso no pasa en el siglo XXI, hermano. Aquí empieza a hablar una gente en lengua y explota otro por allá y por acá, y al final tanto hablan de lengua, un escándalo, un desorden, hermano. Pero el apóstol Pablo dice: si alguno habla en lengua, que sean 1, 2, cuanto mucho 3, y la condición es que haya un intérprete. Si Dios no ha levantado un intérprete, o usted no ha orado para poder interpretar las lenguas, váyase a una esquina, ore a Dios en lengua, ahí dure las horas que usted quiera, ahí en esa esquina, en ese lugar, y hable usted con Dios. Pues si no hay intérprete, lo que se va a armar es un desorden. Y si no hubiese intérprete, dice la Biblia, no yo, calle en la iglesia. ¿Será que nada más en mi Biblia que está esto? Porque yo esto no sé si es que no lo leen. O sea, yo no sé si es que no lo estudian. Dice Pablo: si no hay intérprete, cállese dentro de la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿No lo leen? Porque si tú lees esto y haces lo contrario, estás en desobediencia. Los profetas hablen 2 o 3 y los demás disciernan. Escuche esto, que esto es grave. Si usted se cree profeta, hablen 2 o 3 y que el pueblo discierna qué es lo que dice. Me encanta, la iglesia tiene que ser como la iglesia de Berea. Ah, ¿tú eres el apóstol Pablo? Sí, ok, expon tu palabra, que nosotros estaremos filtrando lo que tú dices con la palabra escrita, con la ley, con los profetas. Tú puedes ser el apóstol Pablo, pero te vamos a filtrar por las escrituras. Y Pablo no se molestó. Pablo alabó la decisión de los bereanos y le dijo: esta gente son nobles, en otras palabras, son entendidos, esta gente son maduros. Ojalá todas las iglesias sean como la iglesia de Berea y estuviéramos pocos predicadores abusadores que transgiversan la palabra para beneficio propio, y tuviéramos pocos profetas abusadores que transgiversan la palabra. Pero la iglesia no quiere ser como Berea. La iglesia quiere ser como los corintios, emoción y pura emoción. Dice: y si otro se está sentando, le es revelado algo, y si alguien que está sentado le es revelado algo, que se calle el primero para ver qué dice el segundo. Porque todos podéis profetizar, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, menos los pentecostales. Aquí el pentecostal lo agarra un espíritu, o el Espíritu Santo, por así decirlo, y empieza a brincar, saltar, cabezones, trompar, romper silla, porque eso no se sujeta, eso es la libertad del espíritu. Pablo dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pero los pentecostales no se sujetan a nadie. Si el Espíritu Santo lo agarró, prepárese, rompe sillas, rompe bombillos, rompe amplificadores, trompa, patadas voladoras, vuelta, porque tenemos libertad en Cristo, hermano. Una cosa es libertad en Cristo y otra cosa es desorden. Lea varias veces Corintios 14. Hay que volver a Berea, como dice Franklin Mateo. Es cierto, tenemos que volver a ser una iglesia como Berea, que todo lo filtra por la palabra y no comerse todo lo que nos dicen porque el supuesto apóstol tiene nombre. Hermano, nadie era más grande que el apóstol Pablo en ese tiempo.
y la iglesia de Berea filtró lo que Pablo estaba explicando por las escrituras que tenían, que eran la ley y los profetas y los salmos. Porque Pablo andaba iglesia por iglesia explicando que Jesús era el Mesías a través de las escrituras. Entonces yo decía, tú eres Pablo, ok, nos vamos a sentar a escucharte, pero te vamos a filtrar todo. Hoy en día no queremos hacer eso para no ofender al apóstol. No, hermano, todo lo que habléis, dice el apóstol Pedro, sea conforme a las escrituras. Y ya voy terminando. Porque Dios no es Dios de desorden. Escuche esto. Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Esas iglesias que arman su desorden y dicen que para Dios, sepa que no todo lo que se hace para Dios, Dios lo recibe. Todo lo que se hace para Dios, Dios no lo recibe. Dios solamente recibe lo que está estipulado en la palabra. Un ejemplo rapidísimo. David quería trasladar el arca del pacto a Jerusalén, pero lo hizo de una manera incorrecta a través de una carreta. ¿Y sabe qué pasó? En el camino esa carreta chocó con la roca, con una roca. Y la carreta se iba a virar. Y Usa quiso agarrar la carreta para que no se caiga, y Usa fue muerto. ¿Por qué? Porque había un mandamiento que decía no se puede acercar al arca del pacto, ni siquiera tocarla. No se podía acercar al arca del pacto ni tocarla. Era un mandamiento y Usa murió. Y David tuvo gran lamento por eso. ¿Qué pasa? David fue a la ley y buscó cómo debía trasladarse el arca del pacto y leyó que era a través de levitas, que había una especie de barrote que se entrelazaban entre las argollas del arca y levitas debían cargarla, y así pudo trasladar el arca del pacto a Jerusalén. ¿Por qué? Porque las cosas no se hacen como yo quiero. Las cosas se hacen como está escrito, como Dios estipuló. Dios le dijo a Abraham, cuando me hicieres un altar, no me lo labres, hazlo así rústico, porque esto tenía que ver con el Mesías. Las cosas no se hacen como yo quiero para Dios. Las cosas se hacen para Dios como está escrito. Voy terminando. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, mis hermanos, tenemos que volver a enseñar la palabra como está escrita. Hay que volver a Berea. Las iglesias pentecostales, principalmente las pentecostales, son las que tienen el desorden más grande. Tienen el poder de Dios, pero no saben manejar dicho poder. Tienen el poder del Espíritu Santo, pero se enfatizan demasiado en las emociones que da el Espíritu Santo. Entonces, al no tener la escritura tienen, al no tener un conocimiento responsable de las escrituras, la gente se están alejando de ese tipo de desorden. La gente no quiere desorden, pero Pablo también lo dice, porque Dios no es Dios de desorden. Y en ninguna de las iglesias que Pablo visitaba había ese tipo de desorden, porque él los recogía. ¿Qué pasó entonces con las iglesias del siglo XXI? ¿Qué está pasando con los predicadores de hora? Que tú vas a la campaña y no te dan ganas de quedarte 5 minutos, porque la campaña son puro show, con este tema de las cámaras, con este tema de las grabaciones, con este tema de los views para YouTube, con este tema de querer ser, de querer exhibirse yo mismo. Mis hermanos, las campañas de antes, el nombre de Jesús era más grande que el nombre del predicador. Las campañas de antes exhibían a Jesús. La gente sabía que era una campaña cristiana porque el nombre de Jesús era magnificado, era engrandecido en los carteles. Hoy en día no. Hay Facebook que tú entras y parecen carteleras de cine. ¿Por qué? Porque la gente, los predicadores de ahora tienen una necesidad de ser reconocido, una necesidad de que tú me conozcas para que me invite. Hermano, no, hermano, aquí quien exhibe es el Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, con los Gálatas había otro problema. No, Franklin, con los Gálatas el problema era más grave. Y ya vamos a hablar de eso. Vamos a hablar por aquí de eso. Con los Gálatas el problema era más grave todavía. Vamos a desmenuzar eso en estos días.
Pero esto del tema del don de lenguas, esto es un desastre, hermano. Pablo tuvo que durar varios días, semanas mejor dicho, en Corinto, arreglando este desorden, explicando, y de nada valió, porque los pentecostales no entienden. Los pentecostales les gustan las emociones. Y mire, hermano, se le ha perdido el valor a las cosas de Dios, de verdad, el respeto. Son pocos los predicadores que yo escucho, porque ¿cómo le explico sin ofender? Los views están acabando con los predicadores. Se ha levantado una caterva de podcast ahora hablando cosas. Tuve chamaquitos y jóvenes que no han sido doctrinados correctamente, personas que no han sido enseñadas correctamente. Ya nadie quiere pasar 1 y 2 años aprendiendo de Jesús. No son discipulados correctamente. Abren un canal, abren un podcast y empiezan a hablar sandeces de las escrituras. No se forman, hermano. Jesús, antes de irse, formó a sus discípulos para que estos discípulos formaran a otro y a otro, porque así eran los judíos. Los rabinos se encargaban de formar personas para que estas personas formen a otros, pero ahora no quieren ser formados. Ahora la gente lo que quiere es exhibirse, la gente lo que quiere es fama, hermano. La gente, mientras que Jesús decía, no le diga a nadie esto, ahora la gente quiere, tú ves que van a las iglesias a predicar con un set de cámara, con séquito, con guardaespaldas, y tú dices, pero qué espectáculo es esto, hermano. Pero nada, Dios nos va a ayudar, de una u otra manera Dios nos va a ayudar. Nos vemos por aquí más tarde. Reciban shalom de parte de mi Dios. Shalom para todos ustedes. Franklin, Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga, Karen. Y Dios bendiga a todos los que se conectaron esta noche. Nos vemos pronto por aquí mismo. Si Facebook otra vez quiere y no me cierra. Tuve 2 años sin hacer video porque infringí las políticas. No sé cuál es política, pero Mark Zuckerberg sabrá. Shalom para todos.